todos sabemos que Nintendo es conocida por ser family friendly. Todos sus juegos están adaptados para todos los públicos y además siempre están nominados al mismo puto premio, que es el mejor juego familiar. Y sí, lo sé, es hacer el Wii Sport y ya parece que todos los juegos de Nintendo tienen que ser familiares. Y que sí, Doritos. A lo que quiero llegar es que en Nintendo nunca verás un juego que por regla general no tenga esos toques infantiles. Si es que, mirad por ejemplo, esta ardilla tan inofensiva y adorable. No me digáis que no es ideal para conectar con los más pequeños de la casa. Vale, sí, esa ardillita, que parece tan inofensiva, se trata ni más ni menos que de Conker, protagonista del videojuego Conker Bad Fur Day. Y que, desde luego, se trató de una revolución en su época en Nintendo 64, ya que fue una consola muy criticada por un exceso de juegos infantiles. Y la competencia, que por ese entonces era la Play 1, se llevaba todas las ventas por tirar más por un enfoque más maduro. Y bueno, resulta que Nintendo, cansados de esto, empezaron a lanzar juegos con una estética más adulta. Y es por eso que vimos juegos como Resident Evil 2 o Zelda Majora's Mask, y entre estos también se encontraba Conker Bad Fur Day. Que bueno, ¿qué os puedo decir si su presentación en el juego fue esta? Stupid logo. Como podéis imaginaros, impactó. Desde luego que impactó mucho en su época, porque una ardilla como mascota en Nintendo y que salía de un juego con mucho humor negro, donde imperaba el doble sentido y escenas claramente con alusión al sexo, y siendo sobre todo una ardilla alcohólica como protagonista y con resacas más gordas que en Resacón en Las Vegas, es normal que fuera un rotundo éxito en su época, y por ello Conker cautivó a muchos de nosotros. Pero eso sí, lo que no sabíamos es que este juego sería el último que veríamos de este personaje. Y yo hoy os vengo a contaros eso. Así que venga, empecemos. ¿Qué fue lo que pasó con Conker? La única ardilla que te podrías encontrar en Alcohólicos Anónimos. ¡Ay, Conker Bad Fur Day! ¡Qué juegazo!, ¿verdad? Fue creado por Rare, un estudio de videojuegos conocido por desarrollar juegos como la saga de Donkey Kong, Banjo-Kazooie, Star Fox Adventures, y años más tarde se atrevieron a hacer Viva Piñata, el mejor videojuego de la putísima historia. Bueno, en fin, que como podéis ver, todas tenían propuestas infantiles en cierta medida. Y como imagino que ahora mismo os estaréis preguntando, ¿cómo es posible que un estudio que estaba enfocado a un público infantil quisiera hacer un juego que parece infantil, pero desde luego que no lo es? Pues mirar, resulta que Conker en un principio se trataría de una IP puramente infantil, como Rare nos tenía acostumbrados en esa época. Pero tuvieron la mala suerte de que cuando se presentó el juego, las críticas hacia Nintendo por el exceso de juegos infantiles estaban a la orden del día. Y como se veía como un Banjo-Kazooie, pero cambiando a un oso por una ardilla, y su enfoque sería nuevamente para niños, pues no despertó demasiado interés. Y es por ello que se canceló la primera propuesta, que iba a llamarse 12 Tales Conker 64. Así que se produjo un rediseño del personaje y Rare dijo: ¿que queréis un juego adulto con tetas y culos? Ah, y que tenga también armas, que está de moda y molan. Y pues sí, resulta que Rare nos cayó la boca a todos y Conker Bad Fur Day fue un tremendo éxito. Básicamente, intenta imaginarte en tu cabeza una combinación entre el personaje de Trevor de GTA V y una ardilla. Pues eso mismo era Conker Bad Fur Day, y por eso que triunfó tanto. Así que después de tanto éxito, Rare ya empezó a desarrollar su continuación, una segunda entrega mucho más ambiciosa que la primera y que al parecer los desarrolladores
tenían intención de romper incluso la cuarta pared, con una secuencia en donde Conker hablaría directamente con los programadores tras los créditos finales. Bueno, que todo pintaba maravilloso, pero por desgracia nunca dio a la luz y Conker se fue olvidando con el paso del tiempo. Pero bien, ¿qué pasó exactamente para que nunca se diera el desarrollo de una secuela? Bueno, pues realmente fue un cúmulo de circunstancias. Primero Rare trabajaba en un inicio con Nintendo, y es por ello que la segunda entrega empezó a ser desarrollada para la GameCube. Pero Microsoft, una vez más, llegó y como un niño pequeño, empezó a poner billetes encima de la mesa y finalmente compraría a Rare. En fin, el caso es que Rare y la secuela de Conker, al igual que otros muchos proyectos, pasó de la consola de Nintendo a Xbox. Y bueno, ya os imagináis lo que pasó dentro del estudio, ya que fueron unos años de locura donde Rare tuvo que readaptarse rápidamente al nuevo hardware, mientras que en el horizonte se asomaba la Xbox 360. Es por ello que en vez de la secuela, anunciarían en 2005 un remake del juego original de Nintendo 64. Y esta decisión se dio básicamente porque los usuarios de Xbox que no hubiesen jugado el original comenzarían en una historia a medias y bla 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 bla. Pero finalmente, después del remake, Rare estaba dispuesto a continuar con la secuela. Y pintaba muy bien la premisa inicial, ya que se trataría de una continuación directa en la que descubriríamos cómo le iba a Conker durante su reinado. Sobra decir que habría multitud de referencias a películas, al igual que en el original, que fue un sello muy característico de Conker. Vamos, que pintaba todo muy bien. Todo iba fantásticamente bien. La preproducción comenzó, se registró la marca e incluso se llegaron a realizar personajes y animaciones para Conker Other Bad Day, que sería el nombre de la secuela. Pero ¿qué pasó después? Pues una vez más, Microsoft de los cojones obligaron a Rare a que la secuela se lanzase en la nueva Xbox 360. Y con 2 años detrás de desarrollo, el estudio, viendo que volver a empezar de cero a desarrollar un juego casi terminado, no les salía muy a cuenta. Y con todo lo que tenían, empezaron a crear Conker Getting Medieval. Una experiencia únicamente multijugador que buscaba evolucionar los modos online, pues porque sí, ¿no? Pero resulta que el desarrollo se complicó una vez más y Rare, ya cansado de estar 3 años desarrollando un juego de una ardilla que al final no llegó a nada, pues decidieron simplemente cancelar el proyecto y ponerse con otras cosas. Chris Sabor, el creador de Conker, ya afirmó que no tenían pensado desarrollar una futura secuela del personaje en un futuro. Y estas fueron sus declaraciones. Se hizo por un grupo de gente que éramos de una manera. Ahora ya no somos así. Y ahora tampoco saldría un juego como ese. Hemos cambiado. En fin, que si el propio creador de la IP afirma que no tiene pensado volver a trabajar en el personaje, nos sugiere que las esperanzas de volver a ver al desgraciado de Conker son prácticamente nulas. Pero eso sí, como digo siempre, no se preocupen que no está todo perdido. Es posible que cambien de idea y que Rare, queriendo volver a hacer algo diferente a lo que suelen hacer, vuelvan a pensar en Conker o en un juego nuevo, pero similar a él. Así que solo el futuro dirá. Hasta aquí la historia y decadencia de Conker, amigos. Aunque eso sí, nunca es tarde para jugar a Conker Bad Fur Day en nuestros emuladores, digo, en nuestras Nintendo 64 originales de confianza. Por supuesto. ¡No me denuncies, Nintendo! Fin.